Capítulo 6. Al oír el grito, toda la tripulación corrió hacia el arponero. Hasta los fogoneros dejaron sus puestos. Se había dado la orden de parar, y la fragata ya solo se movía por su propia inercia. El corazón latía con violencia, pero Ned Land no se había equivocado, y todos percibimos el objeto que indicaba con la mano. A menos de 400 metros del Abraham Lincoln, el mar parecía estar iluminado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia, ni podía haber equivocación. El monstruo sumergido a poca distancia de la superficie proyectaba aquel resplandor intenso e inexplicable que mencionaban algunos informes. Todo el mundo gritaba excitado. «¡Silencio!», dijo el comandante Farragut. «Timón, a barlovento. Máquina, atrás». Los marineros corrieron a sus puestos, y la Lincoln describió un semicírculo. «Timón recto, máquina avante», gritó el comandante Farragut. Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente de la luz. Equivoco, quiso alejarse, pero el ser luminoso mantuvo la distancia con facilidad. Estábamos ahora mudos, más asombrados que asustados. El animal parecía divertirse. Dio la vuelta a la fragata y la envolvió en su misterioso resplandor. Después se alejó algunos kilómetros, dejando un rastro fosforescente. Súbitamente, desde los oscuros límites del horizonte, el monstruo se lanzó sobre la Lincoln, con asombrosa rapidez. Se detuvo bruscamente a unos 6 metros de su costado, y su luz se apagó de repente. Después apareció de nuevo al otro lado del bosque. Tanto, las maniobras de la fragata me desconcentraban. Huía y no atacaba. Era perseguida en vez de perseguir, y así se lo dije al comandante Farragut. «Señor Aronnax», me respondió, «no sé a qué nos enfrentamos, y no quiero exponer a mi fragata en medio de esta oscuridad. Cuando se haga de día, cambiarán las tornas». A bordo, nadie pensó en dormir. La Abraham Lincoln había moderado su marcha. Por su parte, el narval, imitando a la fragata, se dejaba mecer por las olas. Hacia medianoche, sin embargo, desapareció, o mejor dicho, se apagó, como si fuera una luciérnaga. Pero una hora después se oyó un silbido ensordecedor, semejante al que produce una columna de agua despedida con extrema violencia. El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos en cubierta, dirigiendo ávidas miradas a través de las profundas tinieblas. Ned Land dijo al comandante: «¿Ha oído alguna vez rugir a las ballenas?» «Con frecuencia, pero nunca ballenas como esa de ahí, que me ha hecho ganar una recompensa solo por verla». «En efecto, tiene derecho al premio, pero dígame, ¿ese sonido no es semejante al que producen los cetáceos cuando despiden el agua por sus orificios para respirar, o sea, por sus espiráculos?» «Idéntico sonido, señor, pero este es incomparablemente más fuerte. Es efectivamente un cetáceo enorme, al que está ahí. Con su permiso, le diremos 2 palabras mañana al amanecer». «Si está de humor para atenderle, señor Land», respondí yo con tono convencido. «Que me pueda yo arrimar a 4 largos de arpón», dijo el canadiense, «y tendrá que escucharme». «Pero para ir a su encuentro», repuso el comandante, «deberíamos poner una lancha ballenera a su disposición». «Indudablemente». «Eso sería poner en juego la vida de mis hombres, y la mía», respondió simplemente el arponero. Hacia las 2 de la madrugada el foco luminoso reapareció. Se dispusieron los aparejos de pesca. El segundo de a bordo hizo cargar los cañones. Ned Land se había contentado con afilar su terrible arpón. Al alba desapareció el resplandor eléctrico del narval. A las 7 era ya de día, pero la niebla estrechaba el horizonte. A las 8 la bruma empezó a levantarse. De repente se escuchó, como la víspera, la voz de Ned Land. «Esa cosa otra vez», gritó el arponero. Todas las miradas se dirigieron al punto que señalaba. Allí, a menos de 3 kilómetros de la fragata, un cuerpo largo y negruzco sobresalía 1 metro sobre las algas. Su cola agitaba con violencia, producía un remolino considerable. Una estela inmensa de resplandeciente blancura marcaba el paso del animal y describía una curva prolongada. La fragata se acercó al cetáceo y lo pude examinar con tranquilidad. Calculé que su longitud no llegaría a los 80 metros, por lo tanto, los informes habían exagerado un poco sus dimensiones. En cuanto a su grueso, no podía apreciarlo bien, pero me pareció que el animal estaba admirablemente proporcionado en sus 3 dimensiones. Mientras observaba aquel ser fenomenal, 2 chorros de vapor y agua salieron despedidos por sus espiráculos, elevándose a una altura de 40 metros. La tripulación aguardaba con impaciencia las órdenes del capitán, que después de observar con atención al animal, mandó llamar al ingeniero.
¿Tiene presión?, le preguntó el comandante. Sí, señor, respondió el ingeniero. Bien, fuerce las calderas y a toda máquina. 3 exclamaciones acogieron esta orden. La hora del combate había llegado. Momentos después, las 2 chimeneas de fragata lanzaban torretas de humo, y el puente se estremecía con la vibración de las calderas. Lincoln se dirigió en línea recta hacia el animal. Esta la dejó acercarse unos 90 metros y después se movió lo justo para restablecer la distancia inicial. La persecución se prolongó durante 3/4 de hora, sin que la fragata lograse acortar la distancia ni 4 metros. Era evidente que así no alcanzaría nunca. El comandante exclamó. «Ned Land», el canadiense acudió. «¿Me aconseja todavía que eche mis botes al mar?» «No, señor», respondió Ned Land, «porque ese animal no se dejará atrapar si no quiere». «¿Qué haremos entonces?» «Forzar las máquinas si es posible. En cuanto a mí, con su permiso voy a instalarme en el lugar más avanzado del barco, y, si conseguimos acercarnos al alcance del arpón, lo arponearé». «Ned», respondió el comandante Farragut. «Maquinista», gritó, «aumenta la presión». Land se fue a su puesto. Las máquinas se forzaron y la Lincoln aceleró, pero el maldito animal hizo lo mismo. Una hora más tarde, todo seguía igual. Era humillante. El comandante Farragut llamó otra vez al maquinista. ¿Ha llegado al máximo de presión?, le dijo. «Sí, señor», respondió el maquinista. «Pues supérelo». «Conseil», dije a mi buen criado, que estaba junto a mí. «¿Sabes que probablemente vamos a saltar por los aires?» «Como el señor guste», respondió. La velocidad de la fragata aumentó, pero el cetáceo acompasó nuevamente la suya, a la del barco. Hasta se permitía burlarse, dando vueltas a su alrededor cuando más deprisa avanzaba del buque. A mediodía estábamos igual que a las 8 de la mañana. Farragut decidió entonces emplear medios más directos. «Ese animal es más rápido que la Abraham Lincoln. Vamos a ver si también corre más que las balas de cañón. Contramaestre, hombres a la batería de proa». El cañón de proa fue inmediatamente cargado, apuntado y disparado, pero la bala pasó 1 metro por encima del cetáceo. «Artillero más hábil», gritó el comandante, «y $500 para quien consiga atravesar a esa bestia infernal». El viejo artillero de barba canosa se acercó a la pieza, la puso en posición y apuntó cuidadosamente. Sonó una fuerte detonación. La bala dio en el blanco, pero tras golpear al animal se deslizó por la superficie yendo a perderse en el mar. «¿Cómo es posible?», dijo el viejo artillero iracundo. «Ese granuja debe de estar blindado con planchas de 15 centímetros». «¡Maldición!», exclamó el comandante Farragut. La caza continuó, pero sin éxito. La Abraham Lincoln luchó con infatigable tenacidad. Recorrió no menos de 500 kilómetros en esa desgraciada jornada. Pero llegó la noche y creí entonces que ya no volveríamos a ver al fantástico animal. Me equivocaba. Poco antes de las 11, el fulgor eléctrico apareció de nuevo, a unos 5 kilómetros de la fragata, tan puro y tan intenso como la noche anterior. El narval parecía estar quieto, tal vez fatigado, mecido por las horas. Era una ocasión que el comandante Farragut decidió aprovechar. Dio sus órdenes. La Lincoln se mantuvo poco a vapor y avanzó cautelosamente, para no despertar a su adversario. El canadiense se colocó de nuevo en su puesto. La fragata se acercó sin apenas ruido, parando máquinas a 400 metros del animal. Todo el mundo a bordo contenía la respiración. Pronto arrojó con gran fuerza el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber herido un cuerpo duro. El fulgor eléctrico se apagó súbitamente, y 2 enormes columnas de agua cayeron sobre el puente de la fragata, corriendo de proa a proa como una torrente, derribando hombres y rompiendo cuerdas y amarras. Produjo un espantoso choque y caí al mar. Capítulo 7. La violencia de la caída hizo que me hundiera unos metros bajo el agua, pero soy buen nadador y no perdí la cabeza. 2 vigorosos tecanazos me elevaron a la superficie del mar. Mi primer cuidado fue orientarme y buscar con la vista la fragata. ¿Se habría advertido mi desaparición? ¿Habría el comandante Farragut lanzando un bote en mi búsqueda? ¿Podría esperar ser salvado? En medio de las crecientes tinieblas divisé una masa negra que desaparecía por el este. Era la fragata. Estaba perdido. «¡Socorro, socorro!», grité nadando desesperado a toda velocidad hacia las luces de posición de la Abraham Lincoln, que se apagaba a lo lejos. La ropa me estorbaba, porque el agua le pegaba al cuerpo y paralizaba mis movimientos.
Me estaba agotando. Perdía fuerza y me ahogaba. De pronto, una mano vigorosa me sacó a la superficie. Entonces escuché estas palabras pronunciadas junto a mi oído. Si quiere el señor tomarse la molestia de apoyarse en mi hombro, nadará con más facilidad. Agarré con una mano el brazo de mi querido Conseil. Tú, le dije, tú. Yo mismo, respondió con rapidez Conseil. A las órdenes del señor. ¿El choque también te tiró del mar como a mí? ¿Fragata? Pregunté. ¿La fragata? Respondió Conseil volviendo de espaldas. Creo que harás bien el señor en no contar con ella. ¿Por qué lo dices? Porque en el momento de arrojarme al mar oí que los timoneles gritaban, la hélice y el timón se han roto. ¿Rotos? Sí, es la única avería que a mi entender ha sufrido la Abraham Lincoln, pero desgraciadamente para nosotros ya no puede ser gobernada. Perdidos. Tal vez, respondió con sosiego Conseil. Sin embargo, todavía podemos resistir algunas horas, y en algunas horas puede hacerse mucho. La imperturbable sangre fría de Conseil me dio ánimo. Había recuperado vigor, pero la ropa me oprimía como una envoltura de plomo, y me costaba mucho sostenerme. Conseil se dio cuenta. Permítame, señor, que corte sus ropas, dijo, y pasando una navaja abierta bajo mi ropa, la rasgó de arriba abajo, con un rápido movimiento. Después me la quitó, mientras yo nadaba por ambos. A mi vez, presté el mismo servicio a Conseil, y proseguimos nadando uno junto a otro. Era una mejora, pero nuestra situación seguía siendo terrible. Quizá no había sido advertida nuestra desaparición, y aun siéndola, la fragata sin timón no podría volver por nosotros. Solo podíamos confiar en que mandaran algunos botes a buscarnos. El admirable Conseil, partiendo de esta hipótesis, razonó con frialdad y sugirió un plan. Debíamos organizarnos para esperar esos botes el mayor tiempo posible. Al fin de no malgastar fuerzas, decidimos que mientras uno descansaba, el otro nadaría y le impulsaría. Revelándonos, podríamos aguantar durante varias horas, quizá hasta el amanecer. Teníamos pocas posibilidades de sobrevivir, pero la esperanza estaba muy arraigada en el corazón del hombre. Además, éramos dos. La colisión entre la fragata y el cetáceo había ocurrido hacia las 11 de la noche. Teníamos, pues, por delante 8 horas de natación hasta la salida del sol. Hasta la 1 de la madrugada me sentí extraordinariamente cansado. Mis miembros se pusieron rígidos bajo el efecto de violentos calambres. No pude seguir nadando, y Conseil tuvo que asumir todo el peso de nuestra supervivencia. Pronto noté que el pobre hombre jadeaba y que su respiración se hacía corta y fatigosa. Comprendí que no podría resistir mucho tiempo. Déjame, le dije. ¿Abandonar al señor? Nunca. Cuento con ahogarnos juntos. En aquel momento la luna asomó entre los bordes de una espesa nube. Levanté la cabeza y vi la fragata a unos 10 kilómetros, pero no se veía ningún bote. Quise gritar, pero ¿me oirían a tanta distancia? Mis labios entumecidos no dejaron pasar ningún sonido. Oí a Conseil gritar varias veces. ¡Socorro, socorro! Prestamos atención, y a no ser que me engañase uno de esos ruidos que la sangre oprimida produce en los oídos, me pareció oír una respuesta. ¿Has oído? Sí, sí. Y Conseil lanzó al espacio otro grito desesperado. Esta vez no había error posible. Una voz humana estaba respondiendo. ¿Era otra víctima del choque? ¿Nos hablaban desde un bote de la fragata? Conseil hizo un esfuerzo supremo, apoyándose en mi hombro. Se levantó a medias fuera del agua y volvió a caer rendido. ¿Qué has visto? He visto, murmuró. He visto, pero no hablemos, conservemos las fuerzas. ¿Qué has visto? Entonces, no sé por qué pensé en el monstruo. Entretanto, Conseil seguía remolcándome. Levantaba a veces la cabeza y daba un grito al cual respondía una voz cada vez más cercana. Yo apenas la oía. Estaba agotado. Mis dedos se separaban. El frío se apoderaba de mí. Levanté la cabeza por última vez y después me hundí. En aquel momento tropecé con un cuerpo duro y me agarré a él. Luego noté que me sacaba a la superficie y me desmayé. No tardé en recobrar los sentidos. Gracias a una vigorosa fricción entreabrí los ojos. Conseil, murmuré. ¿Ha llamado el señor? Respondió Conseil. Entonces percibí una figura que no era la de Conseil
y que reconocí al momento. Exclamé. En persona, respondió el canadiense. ¿Has sido arrojado al mar por el choque de la fragata? Sí, profesor, pero más afortunado que usted, he podido hacer pie casi inmediatamente sobre un isolote flotante. ¿Un isolote? Mejor dicho, sobre su narval gigantesco. Explíquese, Ned. Ya sé por qué mi arpón no ha podido herirle. ¿Por qué, Ned? ¿Por qué? Porque esa fiera, profesor, está hecha de acero. Las últimas palabras del canadiense habían producido un vuelco súbito en mis ideas. Me incorporé rápidamente sobre el objeto medio sumergido que nos servía de refugio. Lo golpeé con el pie. Era indudablemente un cuerpo duro, impenetrable, acorazado. ¿Podía tratarse no de un cetáceo, sino de una tortuga gigantesca o de un cocodrilo monstruoso? Pues no, el negruzco lomo que me sostenía era liso y estaba construido con planchas atornilladas. Ya no era posible dudarlo. El animal, el monstruo, el fenómeno natural que había trastornado al mundo entero era un fenómeno más asombroso todavía. Estábamos tendidos sobre el lomo de una especie de barco submarino, que por lo que puede ver, tiene la forma de un inmenso pez de acero. Pero entonces dije, este aparato tiene que tener necesariamente un mecanismo de locomoción, así como una tripulación para maniobrarlo. Ciertamente que sí, respondió el arponero, y sin embargo hace 3 horas que estoy aquí y no he visto señales de vida. ¿La embarcación se ha movido? No, señor Aronnax, flota, pero no se mueve. Ya sabemos con toda seguridad que está dotada de gran velocidad, y como se necesita una máquina para producir este movimiento, y alguien para dirigirla, me parece que estamos salvados. Exclamó Ned Land en tono de duda. Entonces, y como si se tratase de confirmar mi argumento, se oyó un ruido procedente de la parte posterior del aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Tuvimos el tiempo justo de aferrarnos a la parte superior, que sobresalía de las aguas como unos 80 centímetros. Por fortuna, su velocidad no era excesiva. Mientras navegué horizontalmente, expuso Ned Land. Nada tengo que decir, pero si tiene el capricho de sumergirse, no doy $1 por mi pellejo. Busqué alguna escotilla, pero las líneas de pernos, sólidamente remachadas, eran rectas y uniformes. Nuestra salvación dependía únicamente del capricho de los tripulantes del aparato, y si se les ocurría sumergirse, estábamos perdidos. Cuanto a la esperanza de ser salvados por Farragut, comprendí que había que renunciar a ella completamente. Hacia las 4 de la madrugada creció la velocidad del artefacto. Resistíamos con dificultad su vertiginosa marcha. Afortunadamente, Ned encontró una ancha argolla fijada en la parte superior del lomo de acero, y conseguimos aferrarnos a ella. Por fin acabó aquella noche larga. Durante los momentos de calma, creí oír sonidos imprecisos y una especie de lejanos acordes musicales. ¿Cuál era el misterio cuya explicación buscaba en vano todo el mundo? ¿Quiénes eran los seres que habitaban en aquel extraño buque? ¿Qué motor le permitía desplazarse con tan prodigiosa rapidez? Hizo de día. Las brumas de la mañana nos envolvían. Iba yo a examinar con atención el casco superior de la nave cuando noté que el aparato se sumergía. ¡Mil diablos! ¡Abrid! ¡No nos dejéis aquí!, exclamó Ned Land pateando la sonora plancha. Era difícil hacerse oír en medio de los rigurosos golpes de la hélice, pero el movimiento de inmersión se detuvo. Pronto en el interior del barco se distinguió un ruido de herrajes movidos con violencia. Se levantó una trampilla, un hombre apareció, dio un grito y desapareció enseguida. Algunos instantes después, 8 saludables mocetones, con el rostro cubierto, nos metían en su formidable máquina. Capítulo 8. Al cerrarse la trampilla, nos envolvió la oscuridad. Sentí que mis pies descalzos se aferraban a los travesaños de una escala de hierro. Ned Land y Conseil me seguían. Llegamos al fin de las escaleras. Se abrió una puerta, que se cerró inmediatamente tras nosotros. Estábamos solos. ¿Dónde? No podía decirlo, ni apenas imaginarlo. Todo era negrura. Entretanto, Ned Land, enfurecido por el trato recibido, daba libre curso a su indignación. ¡Demonios!, exclamaba. Esta gente podría recibir lecciones de urbanidad de los caníbales. Calma, amigo Ned, respondió tranquilamente Conseil. No se exalte antes de tiempo.
Todavía no estamos en el asador. En el asador no, replicó el canadiense, pero en el horno sí, y está bastante oscuro. Por fortuna no he soltado mi cuchillo, y veo la bastante para servirme de él. El primero de estos bandidos que se me ponga a mano... Se irrite, Ned, le dije, y no nos comprometa con inútiles violencias. ¿Quién sabe si nos están escuchando? Procuremos, ante todo, saber dónde estamos. Caminé a tientas. A los 5 pasos hallé un muro de hierro, hecho con planchas atornilladas. Después, al volverme, tropecé con una mesa de madera, cerca de la cual estaban ordenados unos banquillos. El suelo de aquella cárcel estaba cubierto con una gruesa alfombra que ahogaba el ruido de nuestros pasos. Las paredes no mostraban trazas de puertas ni ventanas. La cámara tendría unos 6 metros de largo, por 3 de ancho. En cuanto a su altura, Ned Land, a pesar de su 1,80 m, no pudo medirla. Al cabo de media hora, nuestros ojos pasaron súbitamente de la total oscuridad a la luz más violenta. Nuestra cárcel se llenó de una materia luminosa tan viva que no puede resistir su fulgor. Reconocí el alumbrado eléctrico que producía la fosforescencia que habíamos observado. Cuando recuperé la vista, noté que el agente luminoso brotaba de un semiglobo que sobresalía del techo. «Por fin, ya se ve claro», exclamó Ned Land, que cuchillo en mano se mantenía a la defensiva. «Sí», respondí, aventurando una contradicción, «pero la situación sigue siendo oscura». «Tenga el señor paciencia», dijo el impasible cónsul. La súbita iluminación de la cámara me había permitido examinar sus detalles. No contenía más que la mesa y los banquillos. La puerta invisible debía estar herméticamente cerrada. Ningún sonido llegaba a nuestros oídos. Todo parecía muerto en el interior de aquel barco. ¿Iba navegando en superficie? ¿Se había sumergido? No podía saberlo. El globo luminoso se había encendido por algún motivo. Por eso supe que los tripulantes no tardarían en venir. No me equivocaba. Se oyó un ruido de cerrojos. La puerta se abrió y aparecieron 2 hombres. Uno era bajo pero musculoso y robusto. Lucía una cabellera abundante y negra, bigote poblado, mirada viva y penetrante. Y en toda su persona estaba impresta la viveza de los pueblos mediterráneos. El otro desconocido merece una descripción más precisa. Reconocí sin vacilar sus cualidades dominantes: confianza en sí mismo, firmeza, serenidad, franqueza, energía y valor. Era un hombre alto, de mediana edad, pálido, altivo, de mirada penetrante y ojos negros. Me sentí involuntariamente tranquilizado con su presencia. Ambos desconocidos, cubiertos con unas boinas de piel de nutria marina y calzado con botas de piel de foca, llevaban trajes de un tejido extraño que parecía dejar gran libertad de movimientos. Más alto, sin duda, el jefe nos examinó con suma atención, sin pronunciar una palabra. Se volvió después a su compañero y le habló en un idioma que no pude comprender. El otro respondió con un movimiento de cabeza desdeñoso y añadió 2 o 3 palabras igualmente incomprensibles. Después pareció interrogarme directamente con la mirada. Respondí en francés, que no entendía su idioma, pero pareció no comprenderme, y la situación se hizo bastante dificultosa. «Cuente el señor de todos los modos nuestra historia», me dijo cónsul. «Estos señores comprenderán quizá algunas palabras». Empecé presentándolos a los 3, y después relaté nuestras aventuras, articulando claramente todas las sílabas. El hombre alto me escuchó educadamente y con notable atención, pero nada indicó que hubiese comprendido mi historia. Cuando acabé, no pronunció una sola palabra. «Le toca a usted», dije al arconero. «Saque del almacén su mejor inglés y procure ser más afortunado que yo». Ned no se hizo de rogar. El fondo de la historia fue el mismo, pero la forma no. El canadiense se quejó de estar prisionero, exigió ser liberado y dio a entender con un expresivo gesto que nos moríamos de hambre, lo cual era muy cierto. Con gran asombro suyo, el arponero no fue mejor comprendido que yo. Nuestros visitantes no movieron ni las cejas. Preguntaba en qué otra lengua podíamos intentar comunicarnos cuando cónsul me dijo que él, como muchos holandeses, hablaba alemán y con voz tranquila refirió por tercera vez nuestras peripecias. Pero tampoco tuvo éxito. Por último, recurrí a la desesperada, a lo poco que recordaba del latín,
que estudié en el instituto, aunque también fue inútil. Tras esta última tentativa, los desconocidos intercambiaron algunas palabras más en su idioma y se fueron sin habernos dirigido siquiera a uno de estos gestos tranquilizadores que se emplean a todos los países del mundo. La puerta volvió a cerrarse. «Esto es una infamia», exclamó Ned Land. «Hablamos a esos granujas en francés, inglés, alemán y latín y no tienen ni la cortesía de responder». «Cálmese, Ned», dije al fogoso arponero. «A nada conduce el enojo». «Pero sabe, profesor», repuso, «que nos podemos morir de hambre en esta cárcel de hierro». «Bah», dijo Conseil, «con un poco de tranquilidad todavía podemos aguantar mucho». «No hay que desesperarse», añadí. «Nos hemos visto en peores situaciones. Hacer el favor de esperar antes de formarse una opinión sobre esta gente». «Mi opinión ya está formada», dijo Ned Land. «Son unos perversos». «Bien, pero ¿de qué país?» «Del país de los malvados. Ese país no está aún bien indicado en el mapa. Estos desconocidos no son ni ingleses, ni franceses, ni alemanes. Eso es todo lo que podemos afirmar. En cuanto a su lengua, es absolutamente incomprensible». «Ese es el inconveniente de no saber todos los idiomas», respondió Conseil, «o la desventaja de no hablar una lengua única». «Da igual», refunfuñó Ned Land. «¿No ven que esa gente tiene un idioma suyo intentando para desesperar a unos hombres que piden de comer?» Mientras decía esto, la puerta se abrió y entró un mayordomo. Nos traía ropa, chaquetas y pantalones, hechos con una tela que no reconocí. Me vestí a prisa y mis compañeros me imitaron. Entretanto, el criado, mudo y tal vez sordo, había dispuesto la mesa poniendo 3 cubiertos. «Esto ya se ve mejor», dijo Conseil. «Bah», respondió el quisquilloso arponero. «¿Qué demonios quiere que comamos aquí? ¿Hígado de tortuga? ¿Salmonillo de tiburón? ¿Bistec de perro de mar?» «Ya veremos», dijo Conseil. Los platos cubiertos con una tapadera de plata fueron simétricamente colocados sobre el mantel, y nos sentamos a la mesa. Pudimos beber agua fresca y clara, pero solo agua, lo cual no agradó a Ned Land. Entre los platos que nos sirvieron reconocí algunos, sobre todo pescados, pero otros no, porque no había visto nunca sus ingredientes. El servicio de mesa era elegante y de un gusto perfecto. Cada objeto, cuchillo, tenedor, cuchara, plato, tenía una letra N rodeada en un texto en latín. Mobilis in mobile. Móvil en el elemento móvil. Esta divisa se aplica perfectamente al aparato submarino. La letra N podía ser la indical del nombre del enigmático personaje que lo comandaba. Dale y Ned no hacían tantas reflexiones y se dedicaban solamente a comer. No tardé en imitarlos. Una vez satisfecho el apetito, sentimos un cansancio atroz. Nos encontramos terriblemente fatigados después de los acontecimientos que acabábamos de vivir. 2 compañeros se tendieron sobre la alfombra y enseguida se durmieron profundamente. Yo tardé un poco más. No dejaba de preguntarme dónde estábamos y qué fuente de energía alimentaba al submarino. Notaba, o más bien creía notar, que el aparato descendía hacia las profundidades del mar. Me asaltaban horribles pensamientos, pero mi cerebro también se fue aquietando y por fin me dormí. Capítulo 9. No sé cuánto duró aquel sueño, pero debió de ser muy largo, puesto que eliminó completamente nuestra fatiga. Me desperté el primero, con el cerebro despejado y la inteligencia clara, pero sentía una presión singular en el pecho. Aunque la celda no era pequeña, era evidente que habíamos consumido gran parte del oxígeno que contenía. Me pareció que era urgente renovar la atmósfera de nuestra prisión, y sin duda también la de todo el barco submarino. Me pregunté cómo llevaban a cabo esa operación, sobre todo porque, cualquiera que fuese el método empleado, era prudente ponerlo en marcha ya. Y eso fue lo que sucedió. De repente me sentí refrescado por una corriente de aire, puro y perfumado, con emanaciones salinas. Era la brisa del mar, vivificante y cargada de yodo. Al mismo tiempo noté, por el movimiento del buque, que acababa de subir a la superficie para respirar como las ballenas. Mis observaciones habían llegado hasta aquí, cuando Ned y Conseil se despertaron al mismo tiempo que bajó la influencia de aquella ventilación vivificadora. Despegaron los ojos, se desesperaron y se pusieron en pie en un instante. ¿Ha dormido bien el señor?, me preguntó Conseil, siempre atento.
Muy bien, respondí. ¿Y usted, Ned Land? Profundamente, profesor, pero tengo hambre y me preocupan las interacciones de nuestros guardianes. Señor Aronnax, hable con franqueza. ¿Cree que nos van a tener mucho tiempo en esta cárcel de hierro? A decir verdad, no tengo mejores noticias que usted, amigo Land. Ya, pero ¿qué supone? Supongo que la casualidad nos ha hecho dueños de un secreto importante. Ahora bien, si la tripulación de este barco tiene interés en guardarlo, y si ese interés es más valioso que la vida de 3 hombres, creo que nuestra vida corre peligro. En caso contrario, el monstruo que nos ha tragado nos devolverá al mundo a la primera ocasión. A no ser que nos reclute para la tripulación, dijo Conseil, y nos aguarde así. Hasta el momento, replicó Ned Land, en que alguna fragata más rápida o más hábil que la Lincoln se apodere de este nido de filibusteros y todo termine incluso para nosotros. Buen razonamiento, amigo Land, dije yo, pero todavía no nos han hecho proporciones de este tipo. Se lo repito, aguardemos, actuemos según aconsejen las circunstancias, y ahora no hagamos nada, puesto que nada podemos hacer. Al contrario, profesor, respondió el arponero, que no quería abandonar la discusión. Sí que hay una cosa que hacer. ¿Cuál, señor Land? Escaparnos. Escaparse de una cárcel terrestre suele ser difícil, pero de una cárcel submarina me parece imposible. O sea, repuso Ned, tras reflexionar unos instantes, ¿que no sabe lo que debe hacer una persona que no puede escaparse de la cárcel? No, amigo mío, pues es muy sencillo. Tiene que arreglárselas para permanecer en ella. Siempre vale más quedarse dentro que encima o debajo, exclamó Conseil. Pero después de haber echado a los carceleros, añadió Ned Land, ¿cómo? ¿Piensa en serio apoderarse de este barco? Muy seriamente, respondió el canadiense. Es imposible. ¿Por qué, señor? Puede presentarse una ocasión favorable y debemos aprovecharla. Era mejor admitir la suposición del arponero que contradecirla, así que me limité a responder. Si se presenta esa ocasión, señor Land, veremos cómo actuamos, pero hasta entonces tenga paciencia. Si se enoja, no conseguirá que las circunstancias mejoren. Prométame, pues, que controlará su ira. Se lo prometo, profesor, respondió Ned Land, en un tono que no inspiraba mucha confianza. Cuento con su palabra, Ned, respondí. Así quedó la conversación. Debo decir que, a pesar de las sugerencias dadas por el arponero, no me hice ilusiones al respecto. El tiempo transcurría. El hambre se dejaba sentir con fuerza y esta vez el criado no venía. Ned Land, atormentado por las contracciones de su estómago, se iba acolorando. Y, a pesar de su promesa, temía yo una explosión cuando se viese delante de alguno de los hombres de a bordo. La ira del arponero fue creciendo durante las horas siguientes. Llamaba, gritaba, pero no recibía respuesta. Ni siquiera se oía al menor ruido en el interior del barco, que parecía muerto. No se movía y el silencio se volvía espantoso. En cuanto a nuestro aislamiento de la celda, no me atrevía a calcular lo que podía durar. Las esperanzas que concebí después de nuestra entrevista con el jefe se estaban desvaneciendo. Tuve que preguntarme si ese hombre quería que muriéramos de hambre. Conseil permanecía sereno. Ned bramaba. En aquel momento se oyó ese ruido con el exterior y sonaron pasos en el suelo de metal. Los cerrojos se descorrieron, la puerta se abrió y apareció el criado. Antes de poder hacer el menor movimiento para detenerlo, el canadiense se arrojó sobre aquel desgraciado y empezó a estrangularlo. Conseil trataba de impedirlo, y yo iba a ayudarle, cuando de pronto quedé paralizado por estas palabras pronunciadas en francés. Cálmese, señor Land, y usted, profesor, tenga la bondad de escucharme. Capítulo 10. ¿Quién había hablado así? Era el jefe de a bordo. Al oírlo, Ned Land se levantó súbitamente. El mayordomo, casi estrangulado, salió temblándose a una señal del jefe. Conseil, muy interesado a pesar suyo, y yo, estupefacto, aguardábamos silenciosos el desenlace de esta escena. El jefe, apoyado sobre el ángulo de la mesa y cruzado de brazos, nos observaba con profunda atención. Después de unos instantes de silencio, dijo con acento penetrante y sosegado: Señores, hablo igualmente el francés que el inglés, el alemán y el latín. Hubiera podido responderles en nuestra primera entrevista, pero quería conocerles primero y meditar después. Les habrá parecido que he tratado mucho en hacerles esta segunda visita. Es que quería pensar con detenimiento qué debía hacer con ustedes, y he vacilado mucho.
Las circunstancias les ha puesto a presencia de un hombre que ha roto sus lazos con la humanidad. Han venido a turbar mi existencia. Involuntariamente, dije. Involuntariamente, respondió el desconocido. ¿Es que el Abraham Lincoln me persiguió involuntariamente por todos los mares? ¿Es que su presencia en la fragata era involuntaria? ¿Y sus balas también han rebotado involuntariamente sobre el casco de mi embarcación? ¿Acaso Ned Land me ha arponeado involuntariamente? Asomó a los labios del jefe un esbozo de sonrisa antes de responder en tono más tranquilo. Señor Aronnax, ¿se atreve a asegurar que su fragata no hubiera perseguido y cañonado a un barco submarino lo mismo que a un monstruo? Esta pregunta me dejó turbado, porque seguro que el comandante Farragut habría pensado que su deber le exigía destruir esta nave. Ya comprenderá, repuso el desconocido, que puedo tratarles como enemigos. No tenía obligación de darles hospitalidad. De hecho, hubiera podido colocarles de nuevo en la plataforma de este búnker sumergible y olvidar que hubiesen existido. ¿No hubiese estado en mi derecho? Quizá en el derecho de un salvaje, respondí, pero no el de un hombre civilizado. Profesor, replicó con viveza el jefe, yo no soy solo el que llama a un hombre civilizado. He roto con la sociedad por motivos que solo yo tengo derecho de apreciar. No obedezco sus reglas, y le recomiendo que jamás la invoque delante de mí. Esto lo dijo categóricamente, brilló en los ojos del desconocido una chispa de rabia y desapareció. Después de un silencio prolongado, el jefe tomó de nuevo la palabra. He pensado mucho, y he creído que esta vez mi interés podría calcinarles con la compasión. Se quedarán a bordo, ya que la fatalidad les ha traído aquí. Serán relativamente libres. A cambio, solo les impondré una condición, y me bastará que me den su palabra de sostener a ella. Hable, le dije, y creo que esa condición resultará aceptable para unos hombres honrados. Sí, señor, y es la siguiente. Es posible que en ocasiones tenga que encerrarles en sus camarotes durante algunas horas o días. Como no deseo usar la violencia, espero que en esos casos me obedezcan. Si lo hacen, estarán protegidos. Si no obedecen, tendré que impedir como sea que vean a lo que deben verse. ¿Aceptan esta condición? Aceptamos, respondí, pero me permitirá una pregunta. Hable. Ha dicho que seríamos libres a bordo. Completamente. Le pido que me diga lo que entiende por tal libertad. La libertad de ir, de venir, de ver y observar lo que aquí ocurre. Salvo en algunas circunstancias. La libertad, en fin, de que gozamos nosotros mismos, mis compañeros y yo. Él me perdonará, repliqué, pero esta libertad la tienen todos los presos que recorren la prisión en la que han sido encerrados. Eso no puede bastarnos. Pues tendrá que bastarles. Jamás daré mi palabra de no procurar escaparme, exclamó Ned Land. No les exijo eso, señor Land, respondió con frialdad el jefe. Señor, respondí algo acolorado a pesar mío. Abusa usted de su posición. Eso es una crueldad. No, señor. Eso es clemencia. Son prisioneros míos, tras un combate. Me han atacado. Han venido a desvelar un secreto que nadie en el mundo debe conocer. ¿Y piensan que les voy a soltar ahora que les conocen? Jamás. Al retenerlos, me protejo a mí mismo. Así que les repliqué, ¿nos da a escoger simplemente entre la vida o la muerte? Simplemente. Amigos míos, dije, ante una cuestión planteada de este modo, no hay nada que decir, pero que quede claro, no nos liga ningún compromiso sobre este asunto con el jefe de a bordo. Ninguno, respondió el desconocido, y después, con acento más suave, prosiguió. Ahora, déjenme acabar. Le conozco, señor Aronnax. Usted quizá mejor que sus compañeros no tendrá tanto motivo de quejar por el azar que le ha traído aquí. Conozco su libro sobre los grandes fondos submarinos. Lo he leído repetidas veces. Con él ha llegado usted hasta donde se le permite la ciencia terrestre. Pero no lo sabe todo. No lo ha visto todo. Permítame decirle que no lamentará el tiempo. Pase aquí. Va a viajar por el país de las maravillas. Desde hoy entra en un elemento nuevo y verá lo que ningún hombre ha visto. No puedo negarlo. Estas palabras me hicieron un gran efecto. Me dejé vencer por mi parte débil. Olvidé momentáneamente que la contemplación de cosas sublimes no puede compensar la pérdida de la libertad. Por otro lado, esperaba que en el futuro pudiera resolver esa grave cuestión, y me limité a responder. Si ha roto con la humanidad, quiero creer que no ha renegado de todo sentimiento humano. Somos unos náufragos caritativamente rescatados y acogidos a bordo de su nave, y no lo olvidaremos. Yo creía que el jefe iba a tenderme la mano para confirmar nuestro convenio, pero no sucedió así, y lo sentí. Una pregunta más, dije en el instante en que iba a retirarse. Hable, profesor. ¿Cómo debo llamarle? Para usted, señor Aronnax, solo soy el capitán Nemo.
así como usted y sus compañeros son para mí pasajeros del Nautilus. El capitán Nemo llamó a un criado, le dio órdenes en aquella lengua extraña y después, volviendo hacia Conseil y el canadiense, les dijo: les aguarda la comida en su camarote. Tengan la bondad de seguir a ese hombre. Cosa de despreciar, respondió el arponero. Ambos salieron por fin de aquella celda donde habían estado encerrados durante más de 30 horas. Ahora, señor Aronnax, nuestro almuerzo está preparado. Vengan conmigo. A sus órdenes, capitán. Nemo me guió por los corredores de la nave, hasta un comedor amueblado con austeridad. En el centro había una mesa muy bien servida. El contenido de todos los platos era exclusivamente suministrado por el mar, y todos eran buenos, pero con un sabor particular, al que me acostumbré fácilmente. La mayor parte de estos manjares les son desconocidos, me dijo. Sin embargo, puede comerlos sin recelo, porque son sanos y nutritivos. Hace ya mucho tiempo que he renunciado a los alimentos terrestres, y mi salud no se resiente por ello, tampoco la de mi tripulación, que come lo mismo que yo. Yo probé de todo, más por curiosidad que por gula, mientras el capitán me encantaba con sus explicaciones. Pero este mar, señor Aronnax, decía, no solo me nutre, sino que me viste. Las telas que las cubren están tejidas y teñidas con sus frutos. Los perfumes que encontrará en su tocador se extraen de plantas marinas. La pluma con que escribirá es de ballena, y su tinta es la de sepia o el calamar. Todo procede del mar, así como un día todo le será devuelto. ¿Ama usted el mar, capitán? Sí, lo amo. El mar es todo. Cubre las 7/10 partes de la tierra. Es sano, rebosa de vida y no pertenece a los tiranos. En la superficie ellos todavía ejercen su poder. Pueden devorarse entre sí y provocan todos los horrores. Y abajo no son nada. ¡Ah! ¡Viva, señor Aronnax! Va, en el seno de los mares. Solo aquí existe la independencia. Aquí nos reconocemos amos. Aquí soy libre. Cayó súbitamente. Había sido demasiado apasionado y explícito. Durante algunos momentos se estuvo paseando muy agitado. Después recobró su frialdad acostumbrada y dijo volviendo hacia mí: ahora, profesor, si quiere visitar el Nautilus, estoy a su disposición. Capítulo 11. El capitán Nemo me condujo a otra sala tan grande como el comedor. Era la biblioteca de la nave. La estancia contaba con mobiliario cómodo, una gran mesa central y armarios altos de madera negra con los estantes repletos de libros en todas las paredes. Capitán Nemo, dije a mi anfitrión, que acababa de tenderse en un sofá. Esta biblioteca es fantástica, y me maravilla pensar que va con usted a todas partes. Estos 12.000 libros, respondió el capitán Nemo, son los únicos lazos que me ligan a la tierra. El mundo acabó para mí el día en que Nautilus se sumergió por primera vez. Aquel día compré mis últimos libros, revistas y periódicos. No hace falta decir, profesor, que toda la biblioteca está a su libre disposición. Di las gracias al capitán y me puse a curiosear por los estantes. Vi las obras maestras de los grandes escritores y pensadores antiguos y modernos, pero la mayor parte del espacio estaba reservada a la ciencia. Comprendí que el interés del capitán se centraba sobre todo en ese campo. Por cierto, vi también mi libro sobre los fondos submarinos, y por los libros más recientes que encontré, deduje que el Nautilus no debía de llevar más de 3 años navegando. En eso estaba cuando el capitán Nemo abrió la puerta opuesta a la que habíamos utilizado para entrar y me invitó a pasar a un salón espléndido. Un techo luminoso distribuía una luz clara y suave sobre las maravillas de la naturaleza y el arte acumuladas en la estancia. Eran pinturas y esculturas de gran valor, partituras de los grandes maestros, un órgano musical majestuoso y, cosas que me emocionan especialmente, colecciones magníficas y muy bien clasificadas de los mayores tesoros naturales del mar. Antes de perderme en el disfrute de esas colecciones de historia natural, pregunté al capitán por qué no separaba sus obras de arte por autores antiguos y modernos. Para mí, son todos contemporáneos, respondió Nemo. Los maestros no tienen edad. Además, las diferencias cronológicas se borran en la memoria de los muertos, y yo ya estoy muerto, profesor. Nemo cayó, como sumido en una profunda meditación. Lo contemplé conmovido y después me sumergí silenciosamente en la observación de los muchos ejemplares de inmenso valor que tenía ante mí, hasta que fui interrumpido por estas palabras. Estás examinando mis conchas, profesor. Su mayor encanto para mí es que las he recogido todas con mis propias manos, en todos los mares del mundo. Comprendo, capitán, comprendo. El placer de pasear en medio de la tanta riqueza y maravilla.
y espero poder disfrutarlas yo también, aunque no sé si podré con todo. Aspiro vivamente a quedarme aquí, en medio de estos tesoros, pero también ardo de deseos de visitar todo el submarino y comprender su funcionamiento. Señor Aronnax, me respondió, tendrá tiempo para todo, no se preocupe, y para mí será un verdadero placer irle de guía, y lo primero que debe saber es cómo estará instalado a bordo del Nautilus. Venga a ver el camarote que le he destinado. Seguí al capitán por los corredores del buque hacia proa, hasta un camarote elegante y bien equipado, con cama, tocador y otros muebles. No pude menos que darle expresivas gracias. Su camarote, me dijo abriendo una puerta, está contiguo al mío, y este comunica con el salón de donde acabamos de salir. El camarote del capitán, a diferencia del que había asignado, tenía un aspecto austero. Contenía un carte de hierro, una mesa de despacho y algunos muebles de tocador. Lo estrictamente necesario y nada más. El capitán Nemo me señaló un asiento. Tenga la bondad de sentarse, dijo. Me senté. Y él tomó la palabra en los términos que siguen. Capítulo 12. Profesor, dijo el capitán Nemo, señalando una serie de instrumentos dispuestos y asegurados en las paredes. Esos son los aparatos necesarios para la navegación del Nautilus. Aquí están siempre a la vista, también en el salón, y me indica dónde estoy y la dirección que sigo en medio del océano. Unos cuantos ya los conoce: termómetro, barómetro, higrómetro, brújula, sextante, cronómetros. Son los instrumentos habituales del navegante, respondí, y conozco su uso, pero ahí tiene otros que no sé qué son ni para qué sirven. Sobre esto, profesor, debo darle algunas explicaciones, dijo el capitán. Tras unos instantes de silencio, añadió: existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se adapta a todos los usos y que reina como dueño en el Nautilus. Me refiero a la electricidad. ¿La electricidad?, exclamé bastante sorprendido. Sin embargo, capitán, me cuesta creer que sea la electricidad lo que proporciona a su barco su endiablada velocidad. Profesor, respondió Nemo, mi electricidad no es la de todo el mundo, y esto es cuanto me permitirá que le diga. Sí que puede decirle, sin embargo, y le pido que lo recuerde, que el Nautilus todo se lo debemos al océano, el calor, la luz, el movimiento, la vida, en una palabra. Pero no el aire que respiramos. Oh, podría fabricarlo, pero no hace falta, puesto que subo a la superficie cuando me parece. A pesar de todo, si bien la electricidad no me suministra el aire respirable, sí que pone en marcha las bombas que lo almacenan en unos receptáculos especiales dentro del buque, lo cual me permite prolongar una inmersión cuando hace falta. Capitán, respondí, es admirable. Es evidente que ha hallado lo que los hombres encontrarán algún día: la verdadera potencia de la electricidad. No sé si la encontrarán, respondió fríamente el capitán Nemo, pero continuemos la visita si le parece, señor Aronnax, dijo levantándose. Y pues al capitán Nemo, y llegamos al centro del navío. Había allí una especie de boquete que se abría entre dos tabiques herméticos. Una escalera de hierro fijada a la pared conducía a su extremidad superior. Pregunté al capitán para qué servía aquella escalera. Conduce al bote, me respondió. ¿Cómo? ¿Tiene un bote?, repliqué sin salir de mi asombro. Sí, una excelente embarcación, ligera e insumergible, que sirve para pasear y para pescar. Pues entonces, cuando quiera, embárquese, se verá obligado a ir a la superficie del mar. No es necesario, el bote está adherido a la parte superior del casco del Nautilus. Esta escalera conduce a una escotilla que permite llegar a él. Cierro herméticamente la escotilla, suelto los pernos que mantienen sujeto el bote y este sube casi instantáneamente a la superficie. El capitán no quiso pasar más tiempo allí y me invitó a seguir adelante. Pasamos juntos a la cocina y una sala de baño, después de una puerta cerrada que bien podría ser el dormitorio de la tripulación. Llegamos a la sala de máquinas. No medía menos de 20 metros de longitud y estaba dividida en dos partes. La primera contenía los elementos que debían de producir la electricidad y la segunda el mecanismo que propulsaba el barco. Como ve, me dijo el capitán Nemo, la electricidad alimenta esos grandes electroimanes que actúan sobre los engranajes que a su vez transmiten el movimiento a la hélice. El conjunto nos permite alcanzar una velocidad de 90 km por hora. Impresionado, capitán Nemo, repuse.
pero he visto maniobrar el Nautilus delante del Abraham Lincoln y ya sé a qué atenerme respecto a su velocidad. Pero, ¿cómo se sumerge? ¿Y cómo vuelve a la superficie? Finalmente, ¿cómo consigue que le lleve exactamente donde quiere ir? ¿Es indiscreto preguntar estas cosas? De ninguna manera, profesor, me respondió el capitán después de titubear algunos instantes. Puedo responder a estas preguntas, porque usted no debe abandonar nunca este barco submarino. Venga al salón, allí sabrá todo lo que debe ser sobre el Nautilus. Capítulo 13. En el salón, el capitán me mostró los planos del Nautilus. He aquí, señor Aronnax, las dimensiones del buque en el que navegamos. Es un cilindro muy prolongado, de extremos cónicos. Mide 70 metros de largo y su diámetro, en su mayor anchura, es de 8 metros. Se compone de dos cascos de planchas de acero, uno interior y otro exterior, unidos entre sí por hierros en forma de T, que le dan una enorme rigidez. Para sumergirse, detenerse entre dos aguas o volver a la superficie. El Nautilus cuenta con unos grandes depósitos que pueden llenar de agua o vaciarse a voluntad. Cuando están llenos, el Nautilus supera su peso crítico para flotar y se hunde. Cuando están vacíos, el submarino asciende a la superficie. Gracias a unas bombas muy poderosas y precisas, podemos regular perfectamente la cantidad de agua que entra o sale de estos depósitos, de forma que también podemos detener el ascenso o la inmersión de la nave a la profundidad que queremos. ¿Lo ha entendido? Sí, comprendo, respondí. Pues entonces continúo, repuso. Para gobernar este buque a izquierda o a derecha utilizo un timón ordinario, como el de los barcos. Pero también puedo hacer que el Nautilus se desplace hacia arriba, hacia abajo o inclinarlo hacia algún lado, accionando dos aletas situadas junto a su centro de flotación. «Bravo, capitán», exclamé. «Pero, ¿cómo puede seguir el timonel el camino que le marca en medio de las aguas?» Se instala en una cabina de cristal, capaz de aguantar altísimas presiones, que sobresale de la parte superior del casco del Nautilus. Todo eso está muy bien, capitán Nemo, pero para ver se necesita que la luz disipe las tinieblas, y yo me pregunto cómo lo consigue en medio de la oscuridad de las aguas. Detrás de la cabina del timonel hemos instalado un poderoso reflector eléctrico, cuyos rayos iluminan el mar a 1 kilómetro de distancia. Ahora me explico esa fosforescencia que tanto ha dado a pensar a los sabios. Y a propósito, quiero preguntarle si la colisión del Nautilus con el de Scotia, ¿qué tanto revuelo armó? ¿Fue resultado de un encuentro casual? Puramente fortuito, caballero. Navegaba a 2 metros bajo la superficie cuando se produjo, y vi que no había producido daños irreparables. Es verdad, pero en cuanto a la fragata Abraham Lincoln, profesor, lo siento, porque es uno de los mejores navíos de la valiente marina norteamericana, pero me atacó y tuve que defenderme. A pesar de ello, me he limitado a impedir que la fragata pueda perjudicarme. Cuando llegue a puerto, podrá ser reparada perfectamente. Ah, comandante, exclamé con entusiasmo. Ciertamente que es un maravilloso buque, su Nautilus. Sí, profesor, respondió con verdadera emoción el capitán Nemo. Lo quiero como a la carne de mi carne. Y si bien es cierto que el ingeniero suele tener más confianza en los buques que el constructor, y que el constructor tiene más que el capitán, comprenderá perfectamente confianza tendré yo en el Nautilus, siendo a la vez ingeniero, constructor y capitán. Nemo hablaba del Nautilus con elocuencia y pasión. Lo amaba como un padre ama a sus hijos. Pero una pregunta indiscreta quizá se planteaba naturalmente y no pude contenerme. Por lo tanto, ¿es usted ingeniero, capitán? Sí, profesor. Estudié en Londres, en París y en Nueva York, en los tiempos en que era habitante de los continentes de la Tierra. Me pregunto cómo pudo construir en secreto esta nave. Cada una de sus piezas llegó a su destino desde un punto destino del globo y con diversos destinarios. Pero, repuse, esas piezas tuvieron que ser montadas y ajustadas en algún sitio. Establecí mis talleres en un isolote desierto en pleno océano. Allí mis obreros, es decir, mis valerosos compañeros, a quienes había instruido y formado para ello, ensamblaron y acabaron bajo mi dirección el Nautilus. Terminada la construcción, el fuego destruyó toda huella de nuestro paso por aquel isolote, que hubiese hecho volar de buena gana si hubiese podido.
Construido así, habrá costado mucho dinero. ¿Es usted rico? Sí, bastante. Sin mucha molestia, podría pagar de una vez el total de la deuda externa de un estado como Francia. Quedé aturdido y absorto, mirando con fijeza al capitán. ¿Era cierto todo lo que me decía o abusaba de mi credulidad? Esperaba descubrirlo pronto. Capítulo 14. Profesor, me dijo el capitán Nemo, si quiere podemos fijar con exactitud nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Vamos a subir a la superficie. El capitán pulsó 3 veces un timbre eléctrico. Las bombas empezaron a expulsar el agua de sus depósitos y el Nautilus inició un movimiento ascendente hasta detenerse. Hemos llegado. Me dirigí entonces a la escalera central, que iba a terminar en la plataforma. Subí los escalones de metal y una vez abiertas las escotillas, llegué a la parte superior del Nautilus, que sobresalía solo unos 80 centímetros sobre el mar. Pude notar entonces que sus planchas de acero, perfectamente dispuestas, tenían mucho parecido con las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres, lo cual explicaba sin duda que el buque hubiese sido confundido con un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, sujeto al casco del navío, formaba un ligero abultamiento. También podían observarse la cabina del timonel y la del poderoso fanal eléctrico. El mar estaba magnífico y desierto. El capitán Nemo, provisto de su sextante, tomó la altura del sol justo a las 12 del mediodía. Vuelta en el salón y mediante el Nautilus se sumergía, el capitán completó los cálculos de nuestra posición y después me dijo: Señor Aronnax, estamos a unos 550 kilómetros de la costa de Japón. Empieza nuestro viaje de exploración submarina. Llevamos rumbo este-nordeste a 50 metros de profundidad. Y ahora, profesor, añadió el capitán, le dejo entregado a sus estudios y me retiro. Aquí tienen los mapas necesarios para seguir la ruta. Nos despedimos y me quedé solo, sumido en mis pensamientos, muchos de los cuales tenían como protagonista al capitán Nemo. ¿Cuál era su nacionalidad? ¿Qué había provocado su odio hacia la humanidad? ¿Por qué nos había acogido? ¿Podríamos salir alguna vez de su barco? Tuve más de una hora pensando en todo esto, hasta que Ned Land y Conseil aparecieron por la puerta del salón. Mis compañeros se quedaron asombrados al contemplar todas las maravillas que contenía. Conseil, aquí un clasificador como tú. Tiene mucho que admirar, dije, haciéndole señas a ambos para que entraran. No costó mucho alentar a Conseil. Enseguida se puso a examinar los estantes murmurando en la jerga de los naturalistas. Clase de los gasterópodos, familia de los bucínidos, género de las porcelanas, especie Cyproea madagascariensis. Mientras tanto, Ned y yo compartíamos lo que habíamos descubierto. No he visto a nadie, dijo Ned, ni siquiera a un miembro de la tripulación. ¿Se ha podido hacer una idea de cuántos hombres hay a bordo? No lo sé. Además, créame, es mejor dejar pasar por ahora la idea de apoderarnos del Nautilus y escapar. Este buque es una obra maestra de la industria moderna y verdaderamente me dolería no estar en él un poco más. Mucha gente que conozco aceptaría con gusto nuestra situación, a cambio de poder pasearse por él. Por eso les ruego que se mantenga tranquilo por ahora y que preocupemos examinar atentamente lo que pasa a nuestro alrededor, sin comprometer nuestra situación, que es muy difícil. ¿Examinar? Exclamó el arponero, pero si aquí no se ve nada, ni se verá nunca nada de provecho en esta extraña cárcel de acero. Nos movemos y vamos navegando como ciegos. Apenas acababa de decir Ned Land estas palabras cuando las luces se apagaron de repente y nos quedamos en la oscuridad más absoluta. Además, empezamos a oír un rechinar de acero. Parecía que se estaban abriendo los costados del Nautilus. Es el fin de todo, dijo Ned Land. Orden de las hidromedusas, murmuró Conseil. Pero nuevamente se hizo la luz y pudimos distinguir una gran claridad en ambos lados del salón, a través de 2 grandes ventanales. ¡Qué gran espectáculo! ¿Cómo podría describirse la belleza cambiante y suave de aquella inmensidad? Nautilus parecía estar quieto y nosotros estábamos maravillados ante el gran cristal, sin atrevernos a pronunciar palabra, cuando Conseil, rompiendo el silencio, dijo: ¿Quería ver, Ned? Pues bien, vea. Desde luego, decía deslumbrado el canadiense, olvidando su cólera y sus proyectos de evasión. Vendría de muy lejos para admirar este espectáculo. Ah, exclamé, comprendo la vida de ese hombre. Se ha formado un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas. Estuvimos un par de horas contemplando sin cansancio el espectáculo único del mar, hasta que de repente volvió la luz eléctrica al salón y se cerraron las planchas que cubrían las ventanas. Esperé que el capitán Nemo pasara por el salón antes de retirarme a mi camarote, pero no apareció. Capítulo 15.
Al día siguiente, 9 de noviembre, me desperté muy tarde. Había dormido 12 horas. Vino Conseil, según su costumbre, a saber cómo había pasado la noche y a ofrecerme sus servicios. Dejé que el buen muchacho charlara y se despachase a su gusto sin casi responderle. Me preocupaba la ausencia del capitán Nemo. Pasé el día en el salón, dedicado al estudio de sus tesoros. El capitán no apareció en todo el día. Según los instrumentos, la dirección del Nautilus era este-nordeste, su velocidad media, de unas 12 millas, casi 20 kilómetros por hora, y la profundidad variaba entre 50 y 60 metros. Después, el 10 de noviembre, permanecimos en el mismo abandono, la misma soledad. No vi a nadie de la tripulación, y Ned y Conseil pasaron la mayor parte del día a mi lado, asombrados como yo por la inexplicable ausencia del capitán. ¿Estaba enfermo acaso? ¿Iba a cambiar sus planes respecto a nosotros? Después de todo, tal como observó Conseil, gozábamos de libertad y se nos alimentaba perfectamente. El capitán se atenía, pues, a los términos de lo acordado. Ese día empecé a escribir el diario de estas aventuras, lo que me ha permitido contarlas con exactitud. El 11 de noviembre por la mañana comprendí que habíamos vuelto a la superficie del océano. Fue por el aire fresco que se había esparcido en el interior del Nautilus. Me dirigí a la escalera central y subí la plataforma. El cielo estaba cubierto, la mar en calma, pero no vino el capitán. Salió el segundo de a bordo, que estudió el horizonte con un potente catalejo y pronunció esta frase incomprensible: Nautron, Respok, Lorni, Urinch. Eso fue todo. Se repitió el mismo ritual con la misma frase durante los 5 días siguientes y el capitán Nemo seguía sin aparecer. Me había hecho a la idea que no verlo más cuando, el 16 de noviembre, al entrar a mi camarote con Ned y Conseil, encontré sobre la mesa una nota. Decía lo siguiente: Sr. Profesor Aronnax, a bordo del Nautilus, 16 de noviembre de 1867. El capitán Nemo invita al señor profesor Aronnax a un paseo que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo. Espero que no haya nada que le impida asistir, y vería con mucho gusto que acudieran también sus compañeros. El comandante del Nautilus, capitán Nemo. ¿Un paseo por sus bosques de la isla Crespo?, exclamó Conseil. Sí, es un paseo. Tendrá que ser en tierra firme, ¿no?, respondió Ned Land. Eso parece, dije leyendo la nota por segunda vez. Debemos aceptar, concluyó el canadiense. Una vez en tierra, ya veremos qué oportunidades se nos presentan para escapar. Busqué en el planisferio la isla Crespo y descubrí que era una simple roca en medio del Pacífico Norte. La señalé a mis compañeros. Si el capitán Nemo va algunas veces a tierra, les dije, por lo menos escoge islas absolutamente desiertas. Ned Land se encogió de hombros sin responder. Al día siguiente, cuando desperté, pude notar que el Nautilus estaba absolutamente inmóvil. Me vestí muy deprisa y pasé al gran salón. Ya estaba allí el capitán Nemo, que me esperaba. Me saludó afectuosamente y me preguntó si queríamos acompañarle. Como no hizo ninguna alusión a su larga ausencia, no dije nada al respecto y respondí sencillamente que mis compañeros y yo estábamos dispuestos a seguirle. Luego añadí: ¿me permite que le haga una pregunta? Diga, señor Aronnax, y si puedo responderla, lo haré con mucho gusto. Pues bien, capitán, ¿cómo es que usted, que ha roto toda relación con la Tierra, es propietario de bosque en la isla Crespo? Profesor, me respondió el capitán, los bosques que poseo no son terrestres, sino submarinos. ¿Bosques submarinos?, exclamé. Sí, profesor. ¿Y pasearemos por ellos? Exactamente. A pie y completamente secos, además. Miré al comandante del Nautilus con cierta desconfianza. Nemo me indicó que le siguiera, y lo hice, como hombre resignado a todo. Al pasar por adelante del camarote de mis compañeros, les llamé, y nos dirigimos juntos hacia la popa del navío, a una salita situada cerca de la sala de máquinas, que servía de vestuario para los buzos. Allí Ned captó claramente dónde y cómo iba a desarrollarse la excursión, y se negó a participar en ella. Los demás, Nemo, un hombre de la tripulación, Conseil y yo, nos pusimos las escafandras, unos pesados trajes de buzo provistos de una bota con suela de plomo que permitirían andar en el fondo marino y equipados con un sistema de respiración perfeccionado que, según el capitán Nemo, nos daría varias horas de autonomía en el fondo del mar.